Hola seguidores, ¿cómo están? Gran saludo al señor Oscar Piñeiro que aportó a la causa. El asunto de los drones, especialmente los drones de menor tamaño, los drones que podríamos decir descartables, los drones que van a ser explosivos y que van a tener como finalidad principalmente destruir sistemas no blindados o en la gran mayoría de los casos destruir personal, que es la parte más, hasta cierto punto podríamos decir la parte más sádica de la guerra moderna. Utilizar un sistema con el espíritu pura y exclusivamente no de destruir material, como siempre había sido la doctrina que se nos ha contado, que se nos ha explicado desde hace mucho tiempo, sino destruir exclusivamente personal, destruir infantería. Es una de las cosas que más ha causado la psicosis de combate. Esto podríamos trazar cierto paralelismo, podríamos decir que 100 años después vuelve lo que se dio en la Primera Guerra Mundial. El impacto constante de la artillería fue el causante de básicamente el rompimiento, el quiebre mental de muchísimos soldados. Todas estas neurosis de combate se hacen perfectamente evidentes en la guerra moderna, en este conflicto ruso-ucraniano, y han forzado a ambos países a buscar soluciones. Que quede claro desde el principio que ninguno de los dos países es muy enfático, es muy energético en proteger la vida de sus combatientes. Tienen este sentido un poco, podríamos decir un poco oriental, cierto sentido del fatalismo, que bueno, si te toca y ya está. Pero evidentemente, más allá de esa bestialidad innata de esos dos países, tienen que buscar algún sistema para combatir a los drones a corta distancia. El primero sin duda es el interferidor, pero el interferidor solo funciona en, digamos, en ciertas ocasiones, y con la introducción de los drones que arrastran un prácticamente invisible y de muy escaso peso hilo de fibra óptica, sin ser molestado por estos interferidores. Lo que se necesita es un sistema que enfrente y destruye a corta distancia. Uno de los sistemas en el cual se está trabajando prácticamente en 2021-2022 es convertir los sistemas originalmente diseñados para destruir misiles antitanque que se aproximaban a nuestro vehículo, convertirlos con otro sensor y otro tipo de software en interceptadores de drones. Ahora bien, eso funciona para los vehículos. ¿Cómo hacemos para darle al infante, a la sección de infantería que ya está cada vez más adelgazada, justamente más pequeña por todo este asunto? ¿Cómo hacemos para que salga a campo abierto sin ese terror pánico a ser cazado por los drones? ¿Qué herramienta le damos para que tenga al menos una barrera psicológica para poder defenderse en última instancia? Uno es el desarrollo que está empezando a hacer los Estados Unidos y el otro el desarrollo que se ha hecho en Ucrania y en Rusia. En Estados Unidos hay unos empresarios que han sido tremendamente vivos para retomar el concepto, digamos, pasarle el plumero, sacarle la tierra a un concepto que se había cancelado en 2011. En 2011 se canceló el fusil granadero, sí, como suena, fusil granadero o lanzagranadas automático de calibre pequeño, el XM25, un cartucho muy especial, 25 x 29, o sea, 25 diámetro de la munición, 29 con ranura de extracción, como si fuera un cartucho de 9 mm Luger muy gordo, 29 mm de largo, un desarrollo bastante largo, bastante costoso. Nació en 2001 como un arma combinada, granada, o sea, granadero, fusilero, con un tubo de 5.56, después se eliminó la parte de 5.56, quedó solamente en granada, de 20 milímetros, después se aumentó a 25 milímetros, bueno, una serie de desarrollos larguísimos que finalmente en 2011 se canceló porque el arma supuestamente era demasiado pesada, tenía algo así como 8 kilos y un retroceso muy incómodo. La munición era preprogramable para destruir, pues digamos, ingresar por ventanas de edificios y destruir los fusileros que estuvieran en el interior. Podríamos decir que principalmente era un arma antifrancotirador, anti-sniper. Pero lo que han dado el salto ahora, alguien dijo, che, esto lo podemos vender como antidrones, retomamos la tecnología de la munición preprogramable y se lo ofertamos al ejército de Estados Unidos. Y en eso se está trabajando y ya se han firmado los primeros contratos para retomar, digamos, el desarrollo de este nuevo XM25, ahora de la mano de Northrop Grumman,
que seguramente va a haber un desarrollo bastante jugoso para quienes tengan el contrato y quizá se incorpore en el futuro inmediato. Bueno, así tenemos la solución súper cara. Ahora vamos a Ucrania y Rusia. ¿Qué se ha hecho en Ucrania y Rusia para destruir drones a corta distancia? Básicamente, en la infantería, adoptar escopetas de repetición. Muy sencillo, muy sobrio, pero que en manos de un buen tirador, da resultado. Y da bastante más resultado de lo que vemos a veces en estos videos bastante, podríamos decir, bastante tristes, ¿no?, de la guerra de Ucrania, en el cual un soldado intenta defenderse con un AK-74 de un dron que inminentemente, evidentemente, lo va a volar en pedazos. El arco de cobertura de un arma de 5.56, o sea, el cono de fuego, es mucho menos denso que los que nos puede brindar una escopeta haciendo tiro rápido, porque la escopeta, como se sabe, tiene esta capacidad desde una animaliza de disparar proyectiles múltiples de manera instantánea. Y una mejora sobre los cartuchos de perdigones que se está haciendo en Rusia, que se ha adoptado en Rusia, es incrementar la presión de los cartuchos de calibre 12. Recordemos que esto de cuando decimos calibre 12 no se trata de 12 milímetros, es una medida que se pactó en Bélgica en 1889 de bolas de plomo para una libra 454 gramos, 12 bolas de plomo para llegar a esa medida. Entonces, cuando más grande es la medida, más chico es el calibre. Un calibre 20 tiene un diámetro menor que un calibre 12, que quede claro ese caso especial para las escopetas. Bueno, se adopta en Ucrania y Rusia calibres de mayor presión y de perdigones generalmente un poco más duros. ¿Por qué un poco más duros? Para que rompan componentes eléctricos que están en los drones. A veces los perdigones de plomo se ha demostrado que a distancias superiores a 30 metros no llegan con la velocidad suficiente para romper ciertos componentes de cobre o chapas de aluminio que tienen circuitos impresos que controlan, que evidentemente son el control del dron. Así que se está adoptando munición sólida de bronce y en algunos casos de acero. El acero tiene este problema que nos destruye si lo dejamos sin ningún tipo de protección, sin ninguna copa que envuelva a los perdigones cuando se dispara. Tiene el problema que destruye el cañón de nuestra escopeta. No lo destruye de manera instantánea, sino que acelera el desgaste de una manera, impresionante. O sea, probablemente en 100 o 150 disparos ya no sirva más. Pero lo que se hace para disminuir ese desgaste es envolver en todo en polvo de materia plástica, polvo de poliamida, polvo de teflón, para reducir el rodamiento y hacer una especie de lubricante entre los perdigones de acero y el caño de nuestra escopeta. Así que bueno, quería mencionar eso. Tienen dos opciones completamente distintas de cómo enfrentar el problema de los drones, pero lo que queda claro es que ya sea que utilicemos la opción más barata o la opción más cara, hay que brindarle a la sección de infantería un arma personal que no sea solo un interferidor. Argentina tiene algunos interferidores de tecnología turca, sino una herramienta de destrucción para cazarlos activamente. Una herramienta activa, lo van a ver esto como hard kill, básicamente algo para destruirlos físicamente. Un láser, digamos, a manera individual no se puede llevar por la cantidad de energía que necesita eso, así que creo que un arma de postas va a ser lo mejor. Más allá que utilicemos la opción más cara o la más barata, es evidente que en nuestro país tiene que empezar a utilizarse esa doctrina, tiene que adoptarse esa doctrina de que parte de la sección de la infantería, que ya de por sí se está haciendo cada vez más pequeña para no presentar un blanco muy evidente a los drones, parte de esa sección tiene que tener un arma especializada para destruir los drones que se aproximan. No necesariamente para cazar a los drones, como intentan hacer los interferidores y los que atrapan electrónicamente a los sistemas de fotografía aérea, sino para destruirlos. Un arma que es netamente defensiva, que en manos de un buen tirador puede ser el último recurso para salvar la vida del propio tirador y de los compañeros de la sección de infantería. Un arma que no solo es una herramienta contra los drones, sino también una herramienta de refuerzo psicológico.
Yo me voy despidiendo, les mando un gran saludo y por supuesto los invito a que sigan aportando para que tengamos más y mejores videos. Nos veremos la próxima. Hasta luego.